Todos quieren tener el poder. Tú también, aunque lo niegues. Pero llegó el momento. Vamos a analizar qué es, qué se necesita para alcanzarlo y cómo puedes tú lograrlo. ¿Qué hicieron los grandes? ¿Cómo se diferencian de los perdedores? ¿Quieres saberlo? Este es el podcast del poder. Acompáñame en un nuevo capítulo. Sean todos bienvenidos al podcast del poder, el podcast donde analizamos las técnicas y los métodos que han utilizado los grandes líderes para obtener al poder y cómo podemos nosotros aplicarlo en nuestro día a día. En esta ocasión vamos a analizar la ley número 4 del libro Las 48 leyes del poder. Esta ley titula Diga menos de lo necesario. Desde que nacemos nos vemos en la necesidad de comunicarnos y a medida que vamos creciendo, los métodos que utilizamos se van haciendo cada vez más sofisticados. Sin embargo, nuestra herramienta por excelencia es el lenguaje verbal, es decir, las palabras. Pero a pesar de que las usemos día a día, muchos carecen de la correcta habilidad para aplicarlas. Por un lado tenemos a aquellos que son parcos, tímidos, que reprimen excesivamente su uso. Y por otro lado tenemos a los que simplemente no dejan de hablar. Recordemos que una ley que rige el universo y que nos ayudará en nuestro camino hacia el poder es el equilibrio. No importa las técnicas que conozcamos, los métodos o los recursos que tengamos, si no sabemos aplicar todo esto con equilibrio, el poder se escapará de nuestras manos. Y en lo que hablar respecta, decir más de lo necesario puede traernos graves consecuencias. En primera instancia, ¿a qué nos referimos con decir más de lo necesario? Tomemos en cuenta algo. Un factor clave en el ámbito del poder es la información. ¿Cuánta información tenemos y cómo hacemos uso de ella? Por lo tanto, el decir más de lo necesario no se refiere a hablar demasiado o a usar muchas palabras. Se refiere a revelar más información de la adecuada. Tal como lo dijo el propio escritor del libro, Robert Greene, en una entrevista. Mucha de nuestra comunicación es no verbal. Sentimos y percibimos algo sobre los demás y esto nos genera una impresión. Las personas que hablan demasiado generalmente generan una impresión de no saber controlarse. Por el contrario, las personas que dicen menos de lo necesario generan una impresión de misterio, de saber más de lo que en realidad saben. Una persona que no aplica esta ley no es digna de confianza para ocupar puestos de responsabilidad o tener algún tipo de autoridad, debido a que si no es capaz de controlar sus propias palabras, mucho menos será capaz de controlarse a sí misma. Un ejemplo de ello puede ser en las reuniones o en una conversación, cuando tienden a sobreexplicar las cosas o a redundar en las ideas, pensando que mientras más hablen, así tendrán el control de la conversación y podrán convencer o impresionar a quienes los escuchan. Sin embargo, esto es completamente erróneo. Contrario a lo que muchos creen, aquel que tiene el control de la conversación no es quien más habla, sino quien mejor administra la información. Por eso, hablar demasiado puede llegar a ser contraproducente, debido a que las personas van a sentir que usted los está intentando manipular. Esto va a contribuir a que crezca un sentimiento de desconfianza y poco a poco le van a ir perdiendo el respeto. Hablar demasiado también lo puede afectar en una negociación. Tomemos por ejemplo el caso mencionado en la biografía de Elon Musk, escrita por Walter Isaacson. En cierta ocasión, Elon y sus socios estaban buscando un sitio de pruebas para el lanzamiento de sus cohetes en Starship. Cuando estaban visitando uno que se ajustaba a sus necesidades, uno de sus socios, Tom Mueller, no dejaba de mencionar lo maravilloso que era este lugar para lo que necesitaban. Sin embargo, Elon lo llamó aparte y le dijo: deja de decir lo bueno que es esto, lo estás encareciendo. Tenga en cuenta lo siguiente: mientras más información usted revele, más armas le estará dando a la otra persona. Y en una negociación o en una reunión de trabajo, esto se hace más evidente. Piense que está en un juego de póker. En lugar de revelar información, trate de obtener toda la información posible, con el fin de descubrir cuáles son los intereses o las intenciones de la otra persona. Esto le permitirá tomar decisiones mucho más efectivas. Aprenda la lección. Una vez las palabras hayan salido de su boca, no será posible retirarlas. Debe tener especial cuidado con dos factores. Primero, el sarcasmo. El sarcasmo es cierta forma de comunicación donde se dice algo
cuando en realidad se quiere dar a entender lo contrario, generalmente con un tono de burla, crítica o desdén. Aunque pueda parecer ingenioso, el sarcasmo es en realidad una agresión encubierta que daña más de lo que aporta. Tenga cuidado. La satisfacción momentánea por sus palabras siempre será menor al precio que deba pagar por ellas, ya que puede herir sentimientos, dañar relaciones o simplemente crear un mal ambiente, lo cual, en lugar de abrirle las puertas, le creará obstáculos en su camino hacia el poder. En segundo lugar, debe tener cuidado con la necesidad de dar explicaciones innecesarias. Esto es una tendencia muy común, el querer justificar acciones o decisiones incluso cuando nadie ha pedido una aclaración. Recuerde el principio: excusatio non petita, accusatio manifesta. Esto significa explicación no pedida, acusación manifiesta. Esta frase nos enseña que justificar lo que no ha sido cuestionado puede interpretarse como una admisión de culpa. Aprenda a valorar el silencio y a utilizarlo con inteligencia. Si nadie le ha pedido una explicación, no tiene por qué ofrecerla. Por más de que usted intente convencer a la otra persona, lo único que puede estar logrando es reforzar la idea de que tiene algo que ocultar. Por tanto, el silencio y el habla son dos herramientas que debe aplicar con equilibrio. Siempre procure obtener información más allá de lo superficial. Y una técnica para ello es guardando silencio. Entre más tiempo permanezca usted callado, la otra persona sentirá la necesidad de llenar ese vacío con palabras. Y entre más hable, más información revelará, muchas veces sin siquiera notarlo. A esto debe sumarle una escucha activa y enfocada. Cuando le hablen, no se distraiga. No anticipe su respuesta mientras el otro habla. Simplemente escuche con atención y analice. Deje que sean los demás quienes dicen más de lo necesario. A la gente le encanta hablar sobre sí misma. Aproveche eso. En el entorno laboral, a la hora de aplicar esta técnica, tome en cuenta la posición jerárquica de sus interlocutores. Con sus superiores, debe tener un equilibrio cuidadoso. El decir menos de lo necesario puede interpretarse como desinterés o falta de iniciativa o incluso desconfianza, mientras que el hablar demasiado puede llevarlo a decir algo inapropiado o incluso perjudicial. Recuerde, las palabras irrespetuosas de un súbdito suelen calar más hondo que sus delitos. Por otro lado, con las personas que están a su mismo nivel, utilice las palabras como cortina de humo. Recuerde el capítulo anterior. No revele sus intenciones. El ambiente laboral, aunque no lo crea, es una constante competencia, ya sea por progresar o por mantener su puesto. Por tanto, hable con ambigüedad, dé respuestas vagas y evite revelar sus metas, incluso su situación actual. Muchos podrían utilizar esta información en su contra. Un caso particular es el del salario. Es posible que un compañero quiera saber cuánto gana, no con malas intenciones, sino por simple curiosidad. Sin embargo, esta información debe mantenerse en secreto. Aunque suene injusto, en la mayoría de las empresas, dos personas que realizan el mismo trabajo no siempre ganan lo mismo. Si descubren que usted gana menos que ellos, probablemente se sientan superiores a usted y le pierdan el respeto. Por el contrario, si descubren que usted gana más que ellos, despertará la envidia. En cualquiera de los dos casos, el resultado va a ser perjudicial para usted. Además de esto, cuando trate con sus subordinados, siga el ejemplo de Luis XIV mencionado en el libro. Deje que sean ellos los que hablen. Si debe tomar una decisión, primero escuche todos los argumentos que se le presenten. Su papel es observar, analizar y actuar. No pierda la oportunidad de recabar información por brillar con discursos innecesarios. Recuerde, no por el hecho de ser jefe, eso le garantiza obediencia absoluta. Muchos lo van a desobedecer simplemente por el hecho de llevarle la contraria o porque ambicionan su posición. Por tanto, esté siempre alerta. Identifique las verdaderas intenciones de quienes lo rodean y utilice esa información a su favor. No se quede solo con las palabras. Observe los gestos, las emociones, los pequeños detalles. Es allí donde se oculta la verdad. Por último, reconozca que hablar demasiado también puede ser una estrategia, si se tiene un propósito. Los grandes políticos han sabido utilizar el discurso como una herramienta para manipular
o distraer a las personas. Un ejemplo de ello puede ser Donald Trump, que recurre a declaraciones polémicas para presionar o desviar la atención. Otro caso puede ser Nicolás Maduro en Venezuela, que con sus declaraciones absurdas ha hecho creer a muchos que es ingenuo, cuando en realidad ha tenido la inteligencia suficiente para mantenerse en el poder por más de una década. Usted también puede utilizar las palabras para construir apariencias y desviar la atención y así avanzar en su camino hacia el poder. Si te gustó este capítulo, déjame tu opinión en los comentarios y si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirme. Estaré contestando en futuros capítulos. Todos quieren tener el poder. Tú también, aunque lo niegues. Pero llegó el momento. Vamos a analizar qué es, qué se necesita para alcanzarlo y cómo puedes tú lograrlo. ¿Qué hicieron los grandes? ¿Cómo se diferencian de los perdedores? ¿Quieres saberlo? Este es el podcast del poder. Acompáñame.